Bueno, aquí estamos ya, creo que estamos saliendo ya en vivo. Esperemos que nos confirmen ahí los que se vayan conectando. Igual este espacio que estamos hoy inaugurando por Wins Colombia, estamos muy felices de poderlo compartir. Esperen que tengo doble voz, me escucho por todos lados. Ahora sí, ahora sí, estaba escuchándome por otro lado y estaba como enloqueciendo con doble voz, además de la voz de mi conciencia. Bueno, estamos muy felices hoy de inaugurar este espacio que se llama Café Wins, que es un espacio diseñado precisamente para traer una conversación un poco más relajada, menos formal que las que normalmente hacemos con los webinars, donde traemos temas muy interesantes en la aplicación del día a día. Y en este Café Wins hoy estamos con Carolina Salamanca, presidenta de Wins Colombia, y tenemos un invitado que ahora les vamos a estar contando de quién se trata y cómo llegamos a tener este súper invitado hoy. Entonces, Carito, si quieres, saludas hoy a nuestra audiencia de Wins Colombia en este café. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto pues que nos acompañen en el día de hoy a este primer café de Wins. Como lo mencionaba María, tenemos pues un invitado muy especial y queremos también tener estos pequeños espacios para hablar de temas que hoy se convierten en una prioridad y en una realidad para las organizaciones. Entonces, Fernando, un gusto tenerte en el día de hoy. Muchas gracias y que bueno, vamos a tener una conversación muy amena contigo. Gracias. Bueno, entonces queremos contarles un poco quién es Fernando Science for, porque es nuestro invitado especial hoy a este Café Wins. Fernando, tengo yo el placer de conocerlo ya hace 9 años y seguirlo en diferentes espacios. Es un referente mundial de habla hispana para todo lo que es coaching y para lo que es la antifragilidad, que es nuestro tema principal en esta conversación de hoy. Y gracias a ese acercamiento que he tenido, puedo decir que es uno de los grandes mentores de mi vida y de todo mi desarrollo personal y profesional, y sobre todo lo que ha pasado en los últimos años de la antifragilidad aplicada en mí. Puedo asegurarles que para mí este tema, lograrlo, aplicarlo, se volvió fundamental en dar un giro mucho más alto. Y pues como lo hablaba en algún momento con Fer en esos espacios, ese giro radical que todos queremos dar y no nos atrevemos. Y por eso para mí es tan importante y tan significativo tenerte, Fer, hoy aquí, porque digamos que hay muchas cosas que has hecho masivas, hay una filosofía que a mí me encanta y que fue lo primero que me enamoró del proceso contigo, y fue esto de democratizar el coaching, que al principio lo veíamos como algo muy solo para ejecutivos o algo muy por allá, muy elevado. Tú lograste como bajarlo y aterrizarlo con la excelente calidad para poder que todos conociéramos de esto y masificar este concepto. Y ahora, digamos que está pasando igual con lo que es antifragilidad, que hoy es nuestro tema principal. Entonces, muy honradas en Wins de tenerte aquí y hoy compartirles que además lo vamos a tener presencial, y por eso nos parece muy importante abrir este espacio con Fernando Sáenz Ford. Entonces, como es conversadito y es cafecito o mate o agüita, lo que tú tengas ahí, la idea es empezar, eso, agüita, empezar precisamente con este café Wins. Yo sí tengo hasta el vasito de Wins y todo aquí, para que nos tomemos este café conversando un poco. Bueno, primero que nos cuentes, van a escucharlo, pues, el acento ya van a saber que es de Argentina, que tiene, digamos, todo este movimiento en Latinoamérica de hace ya muchos años, y que nos cuentes un poco precisamente eso, Fer, tu trayectoria, cómo llegaste al coaching y cómo llegaste a la antifragilidad. Entonces te escuchamos y bienvenido a este espacio de Café Beans. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar, otra conversación más entre nosotros, pero bueno, esta que sirva también para compartir con un montón de otras personas que nos estén escuchando. Eh, bueno, ¿cómo llegué? Yo este año entré en mis 50 años, ¿no? Así que estoy empezando década, y me conecté con el coaching cuando tenía 22 años. Así que hace más de 2 décadas que estoy haciendo este recorrido.
Y me fascinó la idea de coaching porque yo ya en ese momento estaba trabajando en una organización y también estaba desarrollando emprendimientos propios bastante ligados al ámbito comercial, primero por el lado de las imprentas, después por el lado de la publicidad. Y me empezó a inquietar mucho cómo era que había personas que dentro de sus contextos laborales, incluyéndome, podían sentirse muy plenas y desarrollando su potencial, y cómo había otras personas que aún siendo evidente que tenían un potencial muy fuerte, se sentían insatisfechas o no podían conectarse con el placer de hacer lo que estaban haciendo día a día. Y estamos de acuerdo en que cuando uno trabaja en una organización, la cantidad de horas que le dedica a esa organización probablemente sea la cantidad de horas más fuertes, ¿sí? En su agenda, donde está dedicando una cantidad de horas inmensas, ¿no? Entonces, cómo pasamos ese momento es fundamental, aparte de lo que producimos en ese momento. Entonces, eso a mis 22 años, 23 años era algo que me inquietaba. Y ahí empezó mi ejercicio del coaching. Me formé como coach y bueno, desarrollé una serie de emprendimientos y de marcas ligadas al mundo del coaching y me convertí en un coach, en un formador de líderes, en un creador de experiencias de transformación cultural para organizaciones en América Latina. Entonces, básicamente, durante estas un poquito más de 2 décadas, trabajé dentro de empresas como coach organizacional. Estuve acompañando procesos de desarrollo de equipos, de toma de decisiones críticas, de sucesiones familiares, de fusión de organizaciones, etcétera, etcétera. Em, y algo que descubrí en todo este tiempo, algo inquietante, es que muchas personas, incluso teniendo previamente resultados muy exitosos, entraban en crisis o entran en crisis cuando el entorno en el que se mueven deja de ser previsible. Y de 25 años para atrás, que estoy hablando a hoy, esto se fue incrementando. O sea, cada vez más estamos en un entorno que es impredecible, que decir lo que va a pasar se convierte un poco en una lotería, ¿no? Entonces, para las personas que frente a los estresores del entorno se rápidamente sienten que no pueden conectar con lo mejor de sí, es una limitante muy grande porque cada vez más los estresores del entorno están, sí, creciendo, aumentando. Entonces, a partir de eso es que, y de mi propia experiencia, empecé a generar algo que yo le llamé el poder antifrágil, ¿no? Es una capacidad real, entrenable, absolutamente necesaria para los líderes de hoy en organizaciones, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de este tipo de escenarios en donde la adversidad es el centro y tomamos beneficio de eso. Porque por otro lado, también es cierto que está lo opuesto, ¿no? Que hay líderes que en medio del caos encuentran una fuerza nueva, una lucidez, hasta te diría un poder inesperado, y los habilita a crear entornos más potentes y a conectarse con algo de ellos mismos que a veces ni siquiera sabía que lo tenían. Entonces, te diría que de lo que vi, de lo que viví y de lo que coaché, nació esta noción de antifragilidad, que es un término tomado de Nassim Taleb, que es un ensayista libanés, que es el que crea el término antifragilidad, pero yo lo tomo como inspiración, pero básicamente termino creando mi propio capital de conocimiento para llevarlo a las organizaciones. Genial. Y mira que cuando tú lo mencionas, sobre todo que nos vemos muy en esto de ser el directivo o ser la persona que está a cargo de algo, y finalmente son todos los entornos que se ven, en este caso, impregnados de lo que nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo. Y siento que esto de la antifragilidad, por lo menos lo que me pasó a mí, te lo quiero preguntar a ti en la aplicación ya de tu día a día, cómo ha sido, pero cuando lo que me pasó a mí en reconocer que hay una
gran ventaja en esto de somos estos seres que todo el mundo nos estamos moviendo y tenemos como esa cierta resistencia a que las cosas nos saquen de lo que todos llaman la zona de confort. Pero sin embargo, es natural irnos moviendo. Pero para mí la antifragilidad me tocó mucho cuando me di cuenta de que si me metía en el río y dejaba que el río de alguna forma me llevara, pues me iba a golpear menos que cuando intento pararme en mitad del río. Entonces, la antifragilidad para mí estamos muy enfocados en cómo fluir. Eso no quiere decir pues que me golpee con todas las piedras, pero cómo fluir en esa antifragilidad y de pronto que nos aterrice un poco más el concepto de antifragilidad, porque a mí me generó una confusión al principio porque me pedían ser resiliente. Entonces me Claro. pedían en las organizaciones esto de ser resiliente y busquemos perfil de personas resilientes, sobre todo en el nicho donde más me muevo, que es el de supply chain y logística. Y no, o sea, aquí necesitamos personas resilientes, personas que se caigan y vuelvan, se levanten y así estén sangrando, sigan para adelante y de alguna forma ese era para mí como que el ideal, el poder tener esa mentalidad o esas características de la resiliencia. Y cuando encontré la antifragilidad me di cuenta de que no era lo mismo y que no era tampoco tan, o sea, ser resiliente de alguna forma se volvió muy común y me caigo, me levanto y todos tenemos esto, me caigo, me levanto, pero que la antifragilidad me invitaba a algo más y por eso me encanta esto de nutrirnos del caos, de estar dentro de la incertidumbre, dentro de todo lo que pasa en el mundo que es real, que no pasa hoy, viene pasando de muchos años, pero que cada vez lo sentimos más acelerado, como que ya nos tenemos menos espacios de tranquilidad y de certidumbre y más entre una y otra crisis, otro caos. Entonces me di cuenta que sí, que igual también esto de la antifragilidad, que no lo llamaba, por lo menos yo de esa manera, sobre todo en el mundo organizacional, no lo llamábamos de esa manera, pero también tenía espacios donde podía ver que me resolvía mejor y que gracias a esos episodios me convertía en una mejor persona, en una mejor líder, que eso de verdad hacía un cambio en mi mentalidad, de la forma en que veía las cosas. Y yo lo veo mucho, Fer, y lo veo todavía hoy mucho cuando acompaño a estos líderes, como que es realmente ese salto de pasar de que yo estaba convencida que era de esta manera, pero gracias a ese momento, a esa situación, a esa crisis, muchas veces muy dolorosa, ya lo veo de otra forma y ya no puedo devolverme. O sea, ya no hay forma de volver a pensar de esa manera o a liderar de esa manera porque ya hice como ese cambiecito ahí. Eso es lo que yo veo aplicado en mi vida y ya hoy lo puedo diferenciar, pues gracias a haber estado contigo en tantos espacios con esos temas de antifragilidad. Entonces me encantaría si nos puedes dar un ejemplo así súper aterrizado de la vida real, de cómo esto de la antifragilidad cómo se come, cómo se toma, pues si hablamos en cuestiones de este tinto, cómo nos tomamos esa antifragilidad en el día a día. Ok. Lo primero es partir de esta base que el 80% de el liderazgo dentro de las organizaciones, de las personas que lideran, tienen que ver con su mentalidad y el 20% tiene que ver con la capacidad estratégica. ¿Sí? Y para muchas personas dicen, no, bueno, para el 80%, la mentalidad es importante, pero el 80% es como muchísimo, ¿sí? Y solamente el 20% de la estrategia. Claro, no es que la estrategia no sea importante, por supuesto que es importante. Sin embargo, el contexto mental, y no hablo solamente del individuo, sino hablo ya incluso de la mentalidad como la cultura en la que la organización está desde dónde se hace es fundamental. Y esto es tan cierto que si nosotros miramos algunas de las empresas más grandes del mundo, o grandes empresas como CNN, Federal Express, Apple, Disney, Microsoft, IBM, Soundwest, bueno, una cantidad de empresas, todas nacieron en momentos de recesión. Y si agarrás la Fortune 100 y mirás las 100 empresas que están dentro del listado de Fortune, te vas a encontrar que la gran mayoría nacieron o escalaron en momentos de crisis, en momentos de suma adversidad.
Entonces, cuando podemos ver esto, nos damos cuenta que hay algo que tiene que ver con la mentalidad que adoptamos, de dónde derivan las estrategias. Y que cuando nosotros estamos en una organización, hay dos negocios que administrar. Por un lado, estamos administrando el negocio en el que estás. Y ese negocio tiene que ver con las cuentas que hay que pagar, tiene que ver con la gestión con los clientes, cómo se sostiene la operación diaria. Pero hay un segundo negocio que estamos gestionando, que es el negocio en el que debemos o queremos convertirnos. El que se reinventa ante los cambios del mercado, el que aprovecha la disrupción tecnológica, el que diseña la empresa en función de los próximos años. Y ahí es donde la mentalidad toma un rol fundamental. Entonces, cuando hablamos de la mentalidad dentro de los líderes de las organizaciones, podemos pensar en 4 categorías diferentes de mentalidad. La primera mentalidad es la que llamamos la mentalidad frágil. ¿Sí? ¿Qué es una mentalidad frágil? Suponete que yo acá tengo mi mentalidad, ¿no? Entonces acá tengo mi mentalidad y por otro lado vienen todas las adversidades, la incertidumbre, los cambios del mercado, ¿sí? Todos los paradigmas que se van modificando en la sociedad, la disrupción tecnológica. Aparece todo esto. Y frente a esto, lo que ocurre en mi mente como líder es que no sé qué hacer. Me estreso, no puedo dormir bien, tengo que dedicar más cantidad de horas a resolver temas, pero aún así no logro encontrar la vuelta. Busco en las fórmulas que yo ya conozco, en lo que me entrené dentro de la academia, en lo que aprendí en los últimos años dentro de organizaciones, y lo que termina ocurriendo es que, ¿sí?, no encuentro la vuelta para esto que está pasando. Entonces empiezo a sentir que me quiebro, me rompo por dentro. Eso es una mentalidad frágil frente a estos cambios que hoy no voy a ponerme a hablar de todos los cambios, pero hay muchos cambios. ¿Sí? Cuando eso, a ver, desde cuestiones que tienen que ver, como decía recién, con la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, que esto es como evidente, aún siendo evidente no quiere decir que las organizaciones todas lo estén tomando, y todavía hay ciertas resistencias, etcétera, etcétera, a cómo organizamos hoy un equipo cuando tenemos tan bajo nivel de permanencia en las organizaciones a lo que llamamos los talentos, ¿sí? O lo que nos cuesta conseguir el personal calificado, o lo que pasa con las distintas edades y las generaciones dentro de una organización, o lo que ocurre en cada país respecto de, ¿sí?, las políticas que se llevan adelante, o lo que ocurre en la región, ¿sí? Todas esas cosas que podemos enumerar y seguir, que tienen que ver con los cambios, todo eso está ocurriendo. Ahora, cuando todo eso ocurre, ¿cuál es la mentalidad que tengo como líder? Una es la mentalidad frágil. Siento que me rompo a pedazos frente a lo que está ocurriendo. Y lo más complicado es que yo no puedo mostrar que me rompo a pedazos. Por eso termina pasando este síndrome de la cabeza quemada, en donde el nivel son impresionantes. El malestar en el que se vive. Y ni hablar cuando eso lo llevamos después a nuestra casa. Ahora, cuando esto sigue, porque no termina, quizás puedo elevarme a un siguiente nivel de mentalidad frente a este tipo de situaciones, que son las situaciones cotidianas, que es volverme robusto. ¿Qué significa robusto? Es como una coraza. Si a mí nada de esto me va a tocar, yo voy a lograr salir adelante. Y tiene mucho mérito eso, porque frente al quebrarme en pedazos, soy capaz de ponerme fuerte, ¿no? Cuando me quiebro en pedazos es como un vaso de vidrio que lo agarra un vientito, lo tira al piso y se rompe en 1000 pedazos. Y la robustez es cuando yo puedo pasar una mentalidad que si tuviera que tomar una figura sería como una piedra, ¿no? Entonces, puede venir un viento, el viento no la mueve, si la llega a mover se cae, pero es raro que se rompa. Ahora, lo que pasa con eso es que dejamos de tener la sensibilidad para anticipar los movimientos del mercado. Dejamos de poder captar qué es lo que está pasando con nuestros equipos, porque cuando yo me pongo robusto, no dejo que nada salga ni que nada entre. Es la manera en que hago que no me afecte. ¿Sí? Como que yo entro a la organización y ahí dejo mi alma afuera. Y lo que voy a hacer es hacer lo que hay que hacer. Pero en ese hacer lo que hay que hacer,
Si fuera un operario que tengo que todos los días mover una palanquita de un lado para otro, está perfecto. Pero cuando yo tengo un rol de liderazgo, no puedo simplemente basarme en manejarme de forma automatizada. Porque cuando me muevo de forma automatizada, me estoy perdiendo de todo lo que está ocurriendo. Entonces termina pasando que si bien soy como una piedra e internamente parece que no me afecta, si vos te fijás y vas a una hermosa playa, como hay muchas hermosas playas en Colombia, así que espero seguir visitando, entonces vas a una hermosa playa y te das cuenta que, por ejemplo, si había una piedra, vas a ver que la piedra está totalmente erosionada, ¿sí? Por el mar que la fue, ¿no?, erosionando en el tiempo, los distintos conflictos, los cambios de mercado, los problemas, bueno, todo. Entonces parece que no te toca, pero sí te toca. Pero más allá de eso, perdés la capacidad creativa para poder liderar frente a los distintos obstáculos que están ocurriendo. Cuando nos damos cuenta que eso no termina de funcionarnos del todo, entonces ahí suele pasar que hay algún tipo de caída, que hay algún tipo, la piedra termina erosionándose, termina quebrándose un poquito. Aquellas personas que parecían que eran impenetrables por los problemas de la competencia, de repente se dan cuenta que sí empiezan a pasar cosas. Aquellos que decían, no pasa nada con la inteligencia artificial, no pasa nada, es un jueguito para un chat, ¿sí? De repente empiezan a sentirse perdidos. Entonces se dan cuenta que sí empezaron a caer. Y ahí aparece la máxima expresión hasta el momento para movernos frente a la adversidad, que es lo que vos decías más, que es la resiliencia. Entonces la resiliencia es la forma en que puedo recuperarme de las caídas que tengo. Entonces, en las organizaciones buscamos, como vos dijiste, el perfil resiliente. ¿Qué significa que en una organización se busque un perfil resiliente? Significa que buscamos personas que tengan la capacidad de levantarse frente a las caídas. Ahora, hasta acá, todo lo que describí pertenece a un mismo paradigma, a un mismo modelo. Y ese mismo paradigma, ese mismo modelo, tiene que ver con que nosotros tenemos que encontrar la mejor manera de sobrevivir frente a las adversidades. Entonces vamos a aprender, por ejemplo, gestión del cambio, pero no gestión del cambio desde el lugar de qué maravilloso el cambio, sino cómo hago para gestionar el cambio. Voy a aprender cómo negociar momentos de crisis, momentos críticos. ¿Sí? Hay toda una teoría, todo un desarrollo de cómo voy a hacer para enfrentar todo aquello que aparezca que está fuera de nuestro mapa de planificación. Y desde ese paradigma, lo mejor que podemos hacer es la resiliencia. Pero lo que yo estoy proponiendo es que no podemos seguir manejándonos desde un paradigma que se creó el siglo pasado para un mundo que dejó de existir. Cuando las crisis eran algo que ocurría cada cierto tiempo, cuando la disrupción de la tecnología o los cambios en la sociedad o los cambios geopolíticos ocurrían cada determinados tiempos, lo mejor que podíamos hacer es frente a ciertos momentos de caídas, ver cómo me vuelvo a recuperar, que eso es la resiliencia. Pero ese paradigma no existe más. No es que ahora eso pasa en determinados momentos. Hoy vivimos en ese mar. Ya no vivimos en un mar que cada tanto se mueve, sino que vivimos en un mar revuelto constantemente. Entonces, ¿cómo creamos tecnologías humanas? ¿Sí? ¿Cómo creamos estrategias que nos permitan aprovecharnos de esos movimientos constantes que están ocurriendo? ¿Cómo podemos tomar beneficio de eso? No cómo nos recuperamos cuando ocurre cada tanto. Y este es el gran cambio de mentalidad. Y por eso surge otro nuevo nivel de forma de moverse frente a la adversidad, que es la antifragilidad, que vendría a ser lo contrario a la fragilidad. Si la fragilidad, perdón, es que me rompo, involuciono frente a la adversidad, la antifragilidad significa que crezco, que evoluciono, que tomo provecho y oportunidad de la adversidad. Y esa es la mentalidad antifrágil.
En la mentalidad antifrágil yo no estoy esperando la crisis para ver qué tan bueno soy para resolverla, sino que yo me alimento de la crisis constante en la que estamos viviendo. Puedo Fer, seguir. y cuando te escucho me encanta porque es eso como que, bueno, el piso ahora es la resiliencia y ya el techo se vuelve la antifragilidad. Se vuelve como esto de, pues primero entender que resiliencia no es igual a antifragilidad, o sea, que no es suficiente con levantarnos y que cuando nos hemos levantado y nos hemos convertido en una mejor versión o cuando nos hemos reinventado, cuando ahí ya estamos en antifragilidad y lo hemos llamado resiliencia porque era el concepto de pronto que conocíamos. Pero cuando no pasamos, sino que nos recuperamos, es resiliencia. A mí me encantaría que si hoy se llevan esta claridad, ya este tiempo invertido aquí fue muy, muy importante. Y lo otro ahí es que hay personas que, bueno, por diferentes circunstancias uno ve que siempre han hablado del discurso de ver los problemas como oportunidades y que hay que llamarlo esa oportunidad a los problemas y que de alguna forma unos, no puedo generalizar, pero hay unas personas que sí los ve uno como con esa facilidad de convertir esos problemas en algo mucho más grande o algo mucho más evolucionado. Y creo que todos nos reconocemos en algunas cosas o conocemos a una persona que nos dice, oiga, este hombre levanta una piedra y ya se volvió un negocio de eso que para los demás era un problema, para él fue el negocio. Fer, ¿tú crees que hay personas que eso lo tienen más fácil, o sea, que lo tienen como más integrado en su personalidad, por decirlo así, en su forma de ser? Y hay otros que lo hemos ido aprendiendo. Yo, por ejemplo, me reconozco mucho que en una etapa de mi vida fui muy en la robustez, ¿sí? Como mujer en un mundo de hombres, entonces me mostraba muy fuerte, muy robusta, yo soy capaz con esto, puedo con todo, y luego ya aprendí que por ahí no era. Pero siento que hay unas mentalidades que mencionabas ahorita que de alguna forma las tenemos más a la mano por X o Y razón de circunstancias en la vida y esta de la antifragilidad, ¿sientes que lo traemos o hay que irnos a entrenar muy fuertemente para poderlo tener? Bueno, te diría ambas cosas. Seguramente si nos ponemos a charlar con cualquier persona y sobre todo una persona que haya estado liderando dentro de organizaciones, un CEO, un gerente, un director, debe tener experiencias de antifragilidad. Probablemente no es algo que nunca haya ocurrido en su vida. Ahora, una cosa es que hayas tenido alguna experiencia de antifragilidad y otra cosa es que cultives y entrenes la antifragilidad como una manera natural de moverte hoy en día, en tu presente. Entonces, creo que hay personas que lo pueden tener un poco más predispuesto por distintas circunstancias que haya vivido en la vida, incluso la propia crianza, donde nacieron, la familia, las organizaciones donde estuvieron. Hasta si querés cierta predisposición que traigan. Puede pasar que haya personas que de manera automática tengan más una predisposición hacia ese lugar. Sí, puede ser. Sin embargo, la antifragilidad, como es de alguna forma en términos de mentalidad algo de estos tiempos que estamos viviendo, porque la antifragilidad no tenía ningún sentido entrenarla en el siglo pasado. Entonces, como es algo muy de estos tiempos, definitivamente es algo entrenable y que necesitamos entrenar. Antes decía que el 80% del tiempo tiene que ver, el 80% del tiempo, el 80% de nuestra capacidad como liderazgo hoy tiene que ver con nuestra mentalidad. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicamos a cultivar nuestra mentalidad? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a las estrategias? Y no me estoy metiendo en el tema operativo, porque esa es otra historia, ¿no? Un líder, cuánto tiempo está en lo operativo y cuánto tiempo está en lo estratégico. Esa es otra historia que también tiene mucho que ver con cómo incorporamos la mentalidad antifrágil. Pero te diría, ante tu pregunta, que la antifragilidad se entrena. Se entrena a voluntad, es decir, con conciencia. Yo voy a algún lugar a entrenarme para que la antifragilidad pueda estar mucho más disponible en mi vida. Por eso, y vos has participado, yo creé distintos dispositivos. Cuando digo dispositivos me refiero a contextos de entrenamiento para las que las personas nos podamos conectar no solamente con nuestra mentalidad antifrágil, sino con un impulso interno que todos tenemos, que es ese impulso antifrágil, y después lograr ciertos patrones en la acción concreta
antifrágil. Desde el punto de vista de mi vida personal, por un lado, pero sobre todo de lo que estamos hablando hoy es dentro de las organizaciones, porque en la vida personal es una elección de acuerdo a la calidad de vida que quiero vivir. En las empresas no es una elección. Si hoy no adoptas la antifragilidad, ¿sí? Lo más probable es que en el tiempo empieces a decaer. Es una ventaja competitiva, pero hasta ahí, porque dentro de muy poco tiempo deja de ser una ventaja competitiva y va a ser la base necesaria de cualquier organización que pretenda escalar. Cualquier organización y líder que tenga compromiso con el futuro, no solamente con resolver los problemas del presente, sino que son organizaciones que piensan en el futuro, necesitan cultivar de una u otra manera la antifragilidad, independientemente de que le llames con la palabra antifragilidad. ¿Sí? Entonces, casi te diría que el trabajo que yo hago tiene un recorte de para quiénes es este trabajo. Y es para personas que piensan en el futuro. Son organizaciones que piensan en el futuro. Viste que te decía hace un rato, hay dos tipos de organizaciones, los que gestionan hoy y el futuro. Bueno, por supuesto que el trabajo que hacemos tiene todo que ver para resolver los temas de hoy. Ahora, es en función de organizaciones que piensan que dentro de unos años van a seguir existiendo y piensan en cómo eso va a ocurrir, ¿sí? Aunque no lo tengan claro del todo, porque muchas veces no lo tenemos claro. De hecho, uno de los grandes temas de hoy es que cualquier diseño de futuro que hagamos de acá a 5 o 10 años, lo más probable es que no ocurra de la manera en que lo pensamos. Te diría que el 90% de la probabilidad es que no ocurra. Los planes que hacemos no van a ocurrir de la manera en que los creamos. ¿Eso quiere decir que hay que dejar de hacer planes? Definitivamente no. Eso quiere decir que hay que hacer planes porque son orientadores de hacia dónde vamos. Y luego la antifragilidad va a ser parte de que incluso obtengamos un resultado mucho más interesante del que habíamos pensado en el plan, porque todavía no teníamos los insumos de los nuevos estresores con los que nos hemos topado en el ir haciendo ese plan. Total, y además que, digamos que estamos liderando un equipo, una empresa, estos empresarios, y no es por ser fatalistas, pero con la aceleración que tenemos hoy de todo lo que nos va pasando, los retos constantes, o sea, resolver y resolver además se vuelve un tema muy desgastante. Y por eso es que vemos tantos líderes también con, pues, con estas crisis, con el burnout que se volvió pues la palabra de moda, pero que eso es simplemente una manifestación de querer hacerlo todo y querer resolverlo todo. Y yo siento que es muy importante esto de entrenarnos en la mentalidad antifrágil precisamente porque eso no va a cambiar, pero si yo como líder, como empresario que le estoy apostando a seguir generando empleo, seguir generando una dinámica social, me entreno en esto, voy a también a tener esa paz mental de mi liderazgo, de ese impacto que genero, y voy a, digamos, como avanzar. Siento que es como una evolución también en esta mentalidad o en este tema de conciencia de liderazgo. Fer, cuando nosotros, digamos que estamos aquí hoy también invitándolos precisamente a entrenarnos, porque siento que podemos recibir y leernos todos los libros de Taleb, que además son así grandísimos, gordotes y difíciles de entender. A mí me tocaba, y me considero muy buena lectora, pero me tocaba devolverme cuando lo dejaba y quería volver a empezar estos libros de Antifrágil y el libro del Cisne Negro, que es el más conocido de él. Pero podemos leernos todos los libros, pero en la aplicación del día a día es, digamos, muy diferente esa práctica de poderme observar como líder y decir, bueno, aquí, ¿cómo entra esto de la mentalidad antifrágil? Entonces me encantaría que entráramos a contarles un poco de lo que estamos preparando con Wins Colombia y es traerte de manera presencial aquí a Bogotá el 24 de septiembre a vivir una jornada de inmersión, de entrenamiento, que yo les puedo decir, yo he estado días enteros así como ver en varios de esos espacios que ha creado de el LPA, que es el liderazgo, que es la mentalidad antifrágil aplicada de verdad en el día a día, esto del poder antifrágil, de llevármelo, y lo he repetido N veces, bueno, todas las veces que Fer lo ha propuesto he estado ahí, y todavía siento que necesito entrenarme más en seguirlo haciendo,
tenemos esta oportunidad de estar un día entero con Fernando para entrenarnos en esta mentalidad antifrágil y ojalá pues si nos están escuchando aquí en vivo, hay varias personas ahí que les pedimos que nos dejen sus preguntas, que nos están saludando de diferentes partes, ojalá puedan viajar a Colombia los que están por fuera para esa fecha y nos van a acompañar. A mí me encantaría, Fer, que les diéramos un poquito de detalle de qué es una jornada de inmersión en mentalidad antifrágil para el liderazgo. Cómo Ok. esta jornada de inmersión va a hacer que estos líderes salgan con esta competencia más, digamos, como integrada y sobre todo que les estamos diciendo que esto puede ser su diferenciador o su ventaja competitiva de aquí en adelante si logran adoptar esta mentalidad antifrágil en el liderazgo en este día a día. Entonces, compártenos un poco qué vamos a vivir ahí, antójanos, como decimos aquí, antójanos para llegar ese día con toda a entrenarnos en lo que es el liderazgo antifrágil. Ok, bueno, lo primero es contarles que la construcción de esta jornada proviene no solamente de la experiencia con literalmente miles de personas en estos últimos 25, 26 años. He tenido la oportunidad de trabajar con más de 120, 130 empresas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero aparte de eso, yo tengo mis propias empresas, ¿sí? Con lo cual también vivo desde dentro lo que significa el mundo de la incertidumbre constante de aquel que está con la responsabilidad de liderar una empresa. De hecho, en este momento eh, tengo tres organizaciones de las cuales estoy metido en una fuertemente en el liderazgo y hasta el año pasado, durante varios años, estuve liderando una de ellas también. Eh, en algunas soy socio y en otras estoy metido directamente en el liderazgo. Entonces, el recorte de este programa que vamos a estar haciendo de inmersión no solamente proviene, o te diría, no proviene de la teoría, sino que proviene de la pura praxis de haber estado trabajando con miles de personas, pero también con mi propia experiencia dentro de mis organizaciones. Entonces, como dijimos, es una inmersión ejecutiva de un día. Está diseñada exclusivamente para gerentes, presidentes, directores, ¿sí? Líderes en contextos de presión, cambio y complejidad en organizaciones. Entonces, durante la jornada lo que vamos a estar haciendo es trabajando sobre marcos de acción, mentalidades estratégicas, prácticas ejecutivas muy concretas para transformar las distintas adversidades que puedes estar teniendo en las organizaciones, ya sean adversidades de índole de puertas adentro o de puertas afuera de la organización, para que eso se transforme en un impulso de crecimiento. Esto no es una charla motivacional, no vas a ir a un lugar donde vas a escuchar a alguien que te va a estar motivando, porque de hecho la motivación viene de motiv, acción, significa darte un motivo para la acción. Eso sería absolutamente antifrágil. Imagínate que necesitas un motivo para la acción y después cuando se te acaba ese motivo, ¿qué haces? Entonces, si hay algo que es frágil, es la motivación. No es una charla teórica, en el sentido de que no es que vamos a estar teorizando sobre la antifragilidad, aunque sí vamos a ver algunos marcos claves, pero no es eso. Es una experiencia viva, concreta y que te diría que, por más que seamos varios, personalizada por cómo va a estar hecho la dinámica. Entonces, cada participante va a poder detectar como sus propios puntos de quiebre dentro de su liderazgo organizacional y cómo activar su capacidad de diseño, ¿no? Y esto quiere decir que al final del día se van a llevar una hoja de ruta clara de cómo accionar frente a los distintos desafíos que hoy están viviendo. Entonces, no solamente lograr que sea una ventaja competitiva la antifragilidad, sino una necesidad vital en el liderazgo que hoy pueda tener cada una de las personas que asistan. Eh, Cuando hablamos de inmersión, tiene mucho más que ver, me gusta usar la metáfora de un campo de juego de lo que sea, puede ser un campo de fútbol, ya que tanto en Colombia como en Argentina nos gusta mucho el fútbol. No vamos a entrar en detalles, solo vamos a usar el tema del fútbol.
Y digo, una cosa es cuando vos estás en la grada, en la tribuna, mirando lo que está ocurriendo y lo que a vos te puede pasar es que te emociones de manera diferente frente a lo que está pasando. Pero vos no estás poniendo en juego demasiado. Ahora, los que están jugando en el campo de juego, ¿sí? Son los que realmente están teniendo un aprendizaje y por otro lado están pudiendo ganar, empatar o perder. Bueno, cuando estamos hablando de una inmersión, metafóricamente no es que los participantes van a ir a sentarse a una grada a ver a alguien jugar y a ver si eso que juega el facilitador, el orador, a mí me gusta o no me gusta, sino que todos los participantes se van a convertir en jugadores. Y entonces el tipo de experiencia es mucho más profunda. Por eso digo que es un entrenamiento. Y como entrenamiento, bueno, van a estar pasando un montón de cosas bien interesantes para que te lleves puesto lo que vivas. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos más concretos, ¿no? Uno de los puntos centrales es que cuando hablamos de este liderazgo antifrágil, tenemos que pasar de el control a la creación en la incertidumbre, ¿no? Es decir, un líder antifrágil no intenta eliminar el caos, sino aprovecharlo como un catalizador de innovación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema de fuga de talento, ¿no? Y lo que yo tengo como mentalidad es intentar bajar el caos, eliminar el caos. En este caso, el caos o la adversidad vendría a ser que estoy teniendo mucha fuga de talento. Con lo que invertí para que esta fuga de talento esté. Pero ¿cómo? Si yo le dije a recursos humanos que tenían que ser resilientes, ¿por qué? ¿Por qué están buscando por qué rápidamente buscan en otros lados, ¿no? Entonces, si yo tengo la mentalidad de eliminar el caos, voy a tratar de ver cómo hago para eliminar ese problema o, dicho de otra forma, retener talento, que es lo que habitualmente intentamos hacer. Ahora, si en vez de tratar de eliminar la fuga de talento, trato de catalizar eso e innovar a partir de eso, ese mismo movimiento lo voy a ver como una oportunidad. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, si yo doy respuestas ahora de qué se puede hacer, van a ser absolutamente genéricas. Pero lo que sí te puedo decir es que quizás puedas empezar a pensar en un modelo de gestión bastante diferente al de el que tiene personas estables en un lugar durante una cantidad de tiempo. En una de esas se puede empezar a pensar en otros modelos, que son modelos que pueden llegar a ser mucho más afines con el tipo de negocio en el que estás, en el mercado laboral en el que estás. O me te voy a dar un ejemplo, trabajando con una empresa en México, una empresa que está fuertemente en Querétaro. Querétaro es la cuarta ciudad de México con mayor PBI. Eh, una organización que tenía una estructura, no era un banco, pero tenía, como era un derivado de un banco, una empresa que le brindaba servicios a un banco, tenía una estructura clásica, un organigrama clásico, ¿sí? Estructurado. Pero ellos en realidad generaban proyectos muy ligados al tema de software, ¿sí? Generaban software. Hasta que se dieron y tenían un montón de problemas de fuga de talento, sobre todo demora en las entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, cuando estamos en temas de software, en temas de logística, o en el tema de los tiempos, las entregas, son como súper importantes. Y en vez de resistirse a lo que estaba pasando, se dieron cuenta que lo que estaba pasando le estaba dando una información fundamental. Y terminaron construyendo, está bien, este es un cambio radical, ¿eh? El ejemplo que estoy dando es un cambio radical. Pasado de una estructura absolutamente formal, tipo banco, industria bancaria, a una estructura de gestión por proyectos, en donde no hay un líder de un área, sino que lo que hay es un líder de proyectos. Y si bien quedó una pequeña área, si se redujo, si la estructura formal no es que desapareció, pero la mayoría del trabajo cotidiano pasó a ser liderazgo en células por proyecto. Entonces, hoy a mí me tocaba ser liderado por el tipo de proyecto en el que estábamos, pero capaz que mañana a más le tocaba
ser liderada por mí porque era otro proyecto. Y eso es un cambio radical, totalmente radical. Y eso tiene que ver con cómo nosotros podemos, en vez de intentar eliminar el caos, utilizar ese caos desde la antifragilidad para convertirlo en una innovación. En el caso que recién te estaba diciendo de los talentos, ¿por qué en vez de retener talentos no pensamos en enamorar a la gente para que ni siquiera haya que retenerla? A mí me gusta dar este ejemplo. ¿A vos te gustaría que tu pareja esté intentando irse todo el tiempo y vos estás tratando de retenerla? ¿O te gustaría que se quede con vos porque está enamorada de vos? Entonces, cuando tenemos que retener talento, eso es una información vital. Hay otra cosa que no está pasando. No es cuál es el plan para retener a la gente. En todo caso, ¿de verdad querés que la gente que se quiere ir se quede? ¿Cuál es el precio por eso? Hay muchas cosas para ver, ¿no? Por eso que otro punto fundamental es que el liderazgo vive en la capacidad de aprender del supuesto golpe. Y el liderazgo antifrágil construye sistemas que mejoran al ser desafiados, en lugar de resistirse, quebrarse o recuperarse. Se mejoran. Por ejemplo, recién armaba de organigramas. Si yo miro, agarro cualquier organización y digo, bueno, mostrame el organigrama. En general, los organigramas lo que describen son puestos. Entonces, bueno, acá está este que se conecta con esta flechita y este es el gerente de operaciones. ¿Y de qué va el gerente de operaciones? Bueno, ese es el puesto. A lo sumo, estas son las competencias que tiene o la descripción de las cualidades que tiene que tener esa persona. No, pero yo quiero que me muestres, ¿sí? ¿Qué tipo de flujo de poder tiene ese rol respecto de la flechita con la que están conectados? Pero ¿qué flujo de poder? Que es mucho más importante que cuando estamos hablando de cuál es el rol que cumple. Es más, quiero saber a quién le da servicio y cuáles son las condiciones de satisfacción concretas que tienen que cumplirse para que ese servicio esté dado. ¿Qué cosa? Y quiero saber cuáles son el área de peticiones que esa persona puede hacer al resto de sus flechitas y cuáles no. Y cuáles, bueno, y una cantidad de cosas que, ok, entonces de repente, cuando nosotros pensamos, ¿por qué el organigrama no está hecho en términos de flujo, sino está hecho en términos estáticos de posiciones? Porque está hecho en el paradigma del control. Entonces, como está hecho en el paradigma del control, busca tener certeza. Este puesto es esto es esto. Yo quiero otra cosa. Quiero que me cuentes todo el caos que hay ahí atrás. E incluso ser parte del diseño del caos. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner diferente. Y sí, por supuesto, siempre mantenemos un propósito como una columna vertebral, un para qué mayor. ¿Sí? Como que los líderes se convierten en guardianes de cierta brújula. Esa brújula sí es lo que se conserva, pero para que se conserve esa brújula, voy a tener que hacer otro montón de cambios. Y hay algo también fundamental, que es que todo esto no se hace, yo lo decía en algún video que habíamos grabado, no se hace desde un escritorio de manera vertical. Es esto de que la organización antifrágil, el liderazgo, por supuesto no tiene que ver con un puesto, el liderazgo tiene que ver con una manera de moverse todos los que están en esa organización, se distribuye. Cada persona se convierte como en una especie de microlíder de posibilidad, sin estar esperando el permiso para ser ese microlíder. Y para eso se requiere un cierto nivel de confianza, porque en algún punto la antifragilidad siempre termina siendo un juego colectivo, que se realiza en lo individual. Entonces, es interesante, yo me doy cuenta enseguida si una organización tiene antifragilidad o no, conversando con algunas personas de la organización. Si ya estás escuchando que el recepcionista o el telemarketer, cuando hablas con ellos, te das cuenta que son líderes de la creación de posibilidades en lo que están haciendo, viven en eso, vos decís, wow, esta organización tiene antifragilidad. Ahora, si lo que escuchás es
todo otro tipo de cosas, las quejas, el no sé qué, el no sé cuánto. Evidentemente acá no estamos hablando de antifragilidad, porque acá está el punto. Muchas personas piensan que cuando hablamos del liderazgo antifrágil, estamos hablando de cómo yo me convierto en antifrágil. Eso no tiene nada que ver con el liderazgo antifrágil. La antifragilidad ocurre cuando la cultura de la organización se convierte en antifrágil, porque hubo líderes que cultivaron eso. El liderazgo no está en mis cualidades, el liderazgo está en lo que produzco. Entonces, ir a entrenarse para yo ser mejor, eso en todo caso, ¿sí? Es robustez. Pero estamos hablando de otra cosa. Yo no quiero entrenar gente para que sean mejores. Lo que me interesa es que haya personas que cultiven cultura en donde las personas se conecten con esto que llamamos antifragilidad, incluyendo ellos mismos. De eso vamos a estar hablando y metiéndonos en la experiencia el 24 de septiembre. Fer, dijiste algo que quiero como traer y preguntarte en este tema de diseñar el caos. O sea, yo tengo ejemplos muy claros en las empresas donde no, esto no se puede, esto no se puede. Algo muy concreto, por ejemplo, aquí en Colombia, el tema de los paros que hay, cierres de carreteras y no se puede en un momento normal compartir carga con la competencia. No, eso no se puede. Pero cuando hay un caos, las carreteras están cerradas, tienes que llegar con el producto, sí o sí, tienes que cumplir el servicio al cliente, y hay un contenedor que te dicen, tiene la mitad ya lleno de la competencia y si quieres usa la otra mitad, sí se pudo. Y lo pudimos hacer, y de ahí para adelante eso que era colaboración y que hablábamos desde el discurso de poder colaborar con la competencia, se volvió una práctica ya normal y natural. Cuando pasó el caos, lo seguimos haciendo y ya se volvió parte del proceso poder compartir, en este ejemplo, carga con la competencia. Entonces me surge cuando tú decías ahorita diseñar el caos, que es mucho más fácil, y creo que todos tenemos el típico ejemplo de la pandemia con todo este tema de las videoconferencias. Yo antes viajaba para una reunión de una hora, ahora me puedo conectar y resolver eso que antes tenía que ser tomando el vuelo. Y todo eso se rompió gracias a ese momento crucial de sí o sí, o sea, lo hace o no lo hace, no hay opción, no hay intermedio, o lo hace o no lo hace. ¿Tú sientes que en este tema de la crisis, de los caos, cuando dices diseñar del caos, puntualizan un poco más eso, cómo puede ser? O sea, yo todavía no lo veo como líder de decir, ¿cómo diseño el caos estando en una empresa? Aprendo a reaccionar al caos y a, digamos, a no verlo como un problema y a dejar de resistirme tanto y me meto. Eso es parte de este entrenamiento, pero ir más allá y el poder decir, venga, me nutro de esto. Qué rico que lleguen los problemas. ¿Dónde están? Yo quiero que llegue yo a la oficina y me siente, tráigame problemas. Cuando hoy el discurso es no me traiga problemas y no soluciones, que es la frase típica que usamos los líderes en muchas organizaciones. Entonces, puntualízanos un poco más ahí desde el diseñar ese caos, cómo podría ser. Sí, en realidad démosle una pequeña vueltita a esto, ¿no? Diseñar el caos sería más bien diseñar innovación a partir del caos, ¿sí? No, no es que yo voy a diseñar a propósito del caos, aunque en algunos casos sí, en algunos casos sí, de hecho hay prácticas de antifragilidad que implica generar microcaos para que las personas vayan aprendiendo a moverse dentro de ese tipo de contextos, ¿no? Eh, O sea, como una provocación, sí, provoco sí. situaciones de caos. Sí, sí, hay organizaciones que hacen eso. Parte de su entrenamiento son microcaos que hacen que se desarrolle cierto nivel de mentalidad para cuando ocurren aquellas cosas que en realidad no ocurren. A ver, los microcaos los tenés todos los días igual sin que los diseñes. Sin embargo, sin embargo, hay diseños también de estos microcaos. Pero saliéndonos de eso que es como te diría antifragilidad avanzada, ¿sí? Vamos a lo que ya ocurre de por sí, que es los distintos temas que tenemos que resolver todos los días, que van a seguir pasando.
¿Mm? Y vos dabas un ejemplo recién de logística, que me parece buenísimo, o el clásico de la pandemia. De hecho, que nosotros estemos hablando en este momento de esta forma, si bien era algo que existía previo a la pandemia, es a partir de la pandemia que ciertos sistemas por ejemplo, estamos usando Zoom para poder conectarnos a través de redes sociales, ¿sí? Entonces, este tipo de Zoom no existía, la manera de hacerlo y la conexión no existía antes de la pandemia. Lo tenías que hacer a través de otro sistema de Zoom, que era el de webinar y no el de reunión, y era mucho más complejo, y de hecho con LinkedIn no se podía. Y hoy lo haces con una reunión simple, apretando un botón, sin tener que ser ningún ingeniero en sistemas para poder hacer. Eso es parte de lo que estabas mencionando. Ahora, lo primero que te voy a decir es medio existencial y quizás trasciende la frontera de las organizaciones. Y tiene que ver con el cierto nivel de confianza. ¿Sí? Es confiar en que lo que sea que vaya ocurriendo, aunque en el momento en que ocurra no esté bueno, nos saque de eje, incluso sea doloroso, nos traiga malestar, confiar en que cuando lo que ocurre, ocurre, es un puente para nuestro crecimiento. Pero no decirlo, sino experimentarlo en el momento real en el que está pasando. Porque cuando yo miro para atrás mi historia, y a cualquiera que le pido, bueno, mira para atrás tu historia, cuando se encuentra con aquellos momentos que son los momentos que podemos decir críticos, la pregunta es, a lo largo del tiempo, ¿eso te sirvió? Y sí, la mayoría dice, sí, me sirvió. De hecho, hoy estoy donde estoy porque pasaron las cosas que pasaron y yo pude, en mi propio GPS interno, ¿sí? Pude recalcular y crecer de la manera en que crecí. Entonces, eso es interesante cuando lo contás como historia, pero el tema no es contarlo como historia, sino vivirlo en el presente cuando las cosas ocurren. Y ese es el liderazgo antifrágil. Cuando no puedo llegar, ¿sí?, con la mercadería que yo tenía que transportar, y en ese momento, cuando eso está pasando, ahí hay un punto en donde entender que eso que está ocurriendo, que es caótico, porque no llego, porque tengo que cumplir, por lo que sea, y entiendo que no es puntualmente una vez que pase, sino es la recurrencia de que eso ocurra, porque ahí te puedo decir, hay una gran diferencia entre la resolución de un problema. Bueno, un problema puede ocurrir una vez, veo cómo lo resuelve, pero cuando hay una recurrencia, entonces es una invitación a algo distinto. Cuando yo puedo tener esa actitud de base, entonces cambian mi lente, yo estoy mirando de otra manera. Todos miramos comprometidos con algo. Cuando yo miro como líder, cuando yo miro comprometido con que las cosas sigan de la manera en que las planifiqué, cuando miro de esa manera, lo que voy a tratar de hacer es ajustar todo lo que ocurre a lo que teníamos pensado que pasa. Cuando yo miro comprometido con aprovechar lo que ocurra para sacar un resultado mejor que el que habíamos pensado, cada vez que algo ocurre, nos vamos a poner en la disposición creativa de romper los modelos que veníamos trabajando para poder crear algo diferente. En el ejemplo que vos dabas es, bueno, el modelo de colaborar con la competencia no estaba disponible si es la competencia. ¿Cómo voy a colaborar con la competencia? ¿O cómo la competencia va a colaborar conmigo? Eso tiene, o cómo voy a dar un curso de lo que sea por Zoom. Eso no se puede hacer. Todos los que no se puede hacer, a alguien se le va a ocurrir que sí se puede hacer. Y ahí es donde aparece la antifragilidad. No esperar que a alguien se le ocurra, sino ser nosotros. Entonces, ¿hay un ingrediente creativo? Sí, hay un ingrediente creativo. Sin embargo, a diferencia de lo que se cree habitualmente, para mí la creatividad no es función de una configuración de tu cerebro, sino que la creatividad es función de tu compromiso con que las cosas diferentes ocurran.
Cuando, mira, te doy otro ejemplo también parecido a lo que hablé antes, pero de otra manera, saliéndonos de la organización. La persona más chata, menos creativa, que nos parece menos creativa, que todo el tiempo está yendo por el mismo carril, que va de su casa a su trabajo y nunca se le ocurre salirse un centímetro del camino que hace todos los días. Se enamora y de repente le aparece todas las creatividades que nunca había pensado. La manera de cuando no puede llegar, va a llegar. Cuando no se puede comunicar, se va a comunicar. Se le va a ocurrir todas las maneras para agasajar a la otra persona. De repente te encontrás con que hace lo que nunca hizo. Entonces, ¿era creativo o no era creativo? Claro que era creativo. ¿Qué le estaba faltando? Apas- Enamorarse. apasionarse, comprometerse, enamorarse, es una manera de decirlo, pero en el término de nuestro trabajo de todos los días, es darte cuenta que no se trata de que estés haciendo lo que más te gusta en la vida, porque me gusta, no me gusta, es algo como cuando ves un videito en YouTube y pones me gusta, no me gusta. La vida no se basa en me gusta o no me gusta. Eso es totalmente frágil, porque cuando algo no me gusta, que va a ser la mayoría de las veces, me siento que me rompo, no puedo avanzar. La falta de tolerancia a la frustración tiene que ver con el paradigma de me gusta o no me gusta. Esto no se trata de si me gusta o no me gusta, esto se trata de a qué me comprometo. Y cuando las tareas que me tocan hacer, el lugar donde estoy, no es que me guste y que no me gusta, sino se trata de cómo yo puedo salir fortalecido, crecido, evolucionado y aportando en eso que me toca. Y eso es antifragilidad. La antifragilidad es una fortaleza interna que está mucho más allá de gustos temporarios. Los gustos son temporarios. Los gustos son como las opiniones. ¿Cuál es la naturaleza de las opiniones que cambian? ¿Cuál es la naturaleza de los gustos que cambian? ¿Cuál es la naturaleza del compromiso que se sostiene? Y ahí está la diferencia. Wow. Bueno, me encanta siempre conversar con Fer, como ven, es una sabiduría andando. Y me encanta ver el poder decirles a los que nos están escuchando y lo van a ver después grabado, que este espacio, a pesar de que lo estamos generando muy desde ahí, desde la presencia, desde la inmersión, es un espacio que puede ser la mejor inversión de tu tiempo, energía y dinero de todo el año si logras llevarte esto para aplicarlo en tu día a día como líder, como empresario. Y yo quisiera ir finalizando, Fer, precisamente contándoles para quién es este entrenamiento del 24 de septiembre, para qué tipo de personas está dirigido, por qué estamos haciéndolo para ellos. Y bueno, a mí desde el dolor de patria, desde el dolor de Colombia, muy aterrizado y muy feliz de que sea aquí en Colombia que lo estemos haciendo. Es un espacio también abierto pues para los que quieran viajar a Bogotá. Sin embargo, siento que nos están pasando muchas cosas a nivel regional, especialmente en Colombia, los temas de violencia, los temas políticos, que requieren un pare, una pausa, un dedicarnos a nosotros como líderes y como empresarios, dedicarnos esto de revisar un poco desde dónde estamos haciendo y tomando las decisiones que estamos tomando, cuál es esa inercia que llevamos en nuestra vida para hacer esta pausa. Así que la invitación de verdad es dense este regalo de compartir con otros empresarios y con Fernando Sáenz Ford, que viene desde Argentina, invitado por WIS Colombia, para que estés en este proceso de lo que sería liderazgo antifrágil. ¿Para quién sí es y para quién no es un entrenamiento de liderazgo antifrágil como el que vamos a vivir el 24 de septiembre, Fer? Bueno, lo primero, decir que estoy muy contento de estar yendo a hacer esto en Colombia. Es un país que tengo una relación muy, muy, muy cercana y que quiero mucho. Y hoy en día que todo se hace tan virtual, poder ir y estar ahí va a ser realmente un placer. Em, Así que primero, gracias por eso y por la invitación. Después, estás diciendo algo muy importante, ¿no? Que es todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo.
pero no solamente en el mundo, sino ahí regional. Eh, y solamente voy a decir algo que quizás lo profundicemos en el entrenamiento. Cuando diseñamos futuros desde el miedo que no se repita el pasado, estamos mirando al pasado. Cuando diseñamos futuros con el miedo de que no se repita el pasado, el punto de referencia es el pasado. Y la emoción desde donde estamos creando es el miedo. Entonces, ¿qué puedo construir desde el miedo? ¿Y qué puedo construir desde el punto de referencia que no se repita lo que ya vivimos? Entonces, ahí hay un punto central. La antifragilidad no crea futuro desde ese lugar. La antifragilidad tiene que ver con crear escenarios que no tienen como referencia el pasado, sino que tienen como referencia el compromiso con la posibilidad de lo que queremos que ocurra. Ah, ¿hemos aprendido del pasado para crear esa posibilidad? Claro, bueno, sí, pero no es lo mismo mm, estar en la emoción del temor y por lo tanto, ¿sabés qué hace uno cuando está en la emoción del temor? Intenta controlar. Entonces, si intento controlar, estoy haciendo todo lo contrario, ¿sí?, de lo que es el liderazgo antifrágil. Por lo tanto, hay un antes que tiene que ver con la construcción de un futuro desde un lugar diferente, en donde la invitación sea a la ambición, pero la ambición no como codicia, sino la ambición desde el lugar positivo, a estar en un contentamiento, a poder instalarnos en la confianza, poder generar un futuro desde un presente de plenitud por el tipo de equipo que formamos y no esperando sentirnos plenos el día que lleguemos a ese lugar. Eso como un punto central. Ahora, frente a tu pregunta, ¿para quién? Personas que tienen algún tipo de rol en donde tienen cierta injerencia de lo que llamamos liderazgo de manera convencional en organizaciones, CEOs, gerentes, directores, también dueños, ¿por qué no?, de organizaciones, en tanto y en cuando tengan presencia en la gestión. Como yo decía, yo soy socio de de algunas empresas donde no estoy presente en la gestión, pero otras que sí. Entonces, todas aquellas personas que estén presentes en la gestión del liderazgo de una organización están invitadas. Personas, como dije antes, que estén pensando no solamente en cómo resuelvo lo que hoy está pasando, que sí está bien que lo estén pensando, sino también estén pensando en qué tipo de organización tenemos que construir. Y quizás decir, bueno, está bien, pero yo lidero un grupo de vendedores donde yo no tengo la responsabilidad o no tengo el alcance del tipo de organización que vamos a construir. Bueno, está bien, pero dentro de tu espacio cada uno pone, ¿no?, su parte. Entonces, que dentro de la parte que me toca a mí, qué tipo de organización, qué tipo de negocio vamos a estar creando para dentro de un tiempo, no solamente dónde estamos hoy. Entonces, ¿para quién es? Para líderes de organizaciones que aún con todas las cosas que pasan, todavía apuestan al futuro. Para quienes no es, para personas que están buscando más academia del management, ¿sí?, que quizás están buscando una serie de conceptos que puedan servir para hablar sobre liderazgo, sobre management, ¿sí?, para poder explicar lo que ocurre, pero eso no quiere decir que se genere nada diferente. No van a encontrar un curso de liderazgo antifrágil. Entonces, si no tenés compromiso con ser movido en este entrenamiento para ir a un lugar diferente en tu forma de liderar, no es para vos. Ahora, si estás dispuesto a ser tocado para poder encontrarte con un tipo de mentalidad que por otro lado ya existe en vos, pero que vas a poder traerla las veces que sean necesarias para, primero, vivir mejor vos en tu día a día, y por otro lado, para colaborar con la construcción de negocios y organizaciones diferentes en el presente y en el futuro, para esas personas sí es.
Buenísimo, creo que ahí caben muchas, los cupos son limitados, así que si estás interesado, interesada en ser parte de esta jornada de inmersión, aquí en el video, en las redes, estamos dejando el link de inscripción. Por favor, inscríbete súper rápido porque queremos precisamente consentir a este grupo de participantes que hagan parte de algo mucho más elevado, se van a llevar integrar esa mentalidad antifrágil, reconocerla y bueno, muchas herramientas que vamos a poder vivir desde la práctica. Yo quiero resaltar muchísimo eso que Fer nos dice, no es desde la teoría, no es saber algo sobre tal cosa, es que de verdad esa sabiduría la llevemos ahí puesta. Y bueno, felices, Fer, de tenerte aquí, muy ilusionados, muy ilusionadas en Wins Colombia de traerte. También este es un tema, como es una asociación de mujeres líderes, no es solamente para mujeres, queremos que estén los líderes y estén con todas sus capacidades, todo el liderazgo femenino y masculino que está en pro precisamente de llevar esta mentalidad antifrágil. También está abierto para empresas que nos quieran acompañar desde involucrarse para llevarlo a aplicar en sus empresas. Por eso tenemos un combo para 2 personas por empresa, porque creemos que es muy importante que vayan en parejas, porque como lo decíamos ahorita, es súper lindo compartir esto y después llevarlo a la aplicación, no quedarnos solo uy, me sirvió a mí como líder, sino que lo puedo llevar a que eso se vuelva una cultura organizacional. Creemos que estamos trayendo algo muy importante donde la innovación puede tener mucha más facilidad, pero sobre todo donde te puedes preparar para lo que está pasando en el mundo y para ese futuro que todos queremos tener desde nuestro liderazgo. Así que bienvenidos todos, ahí queda toda la información. Si no conocían a Fernando Sáenz Ford, por favor escríbanos aquí, que es la primera vez y qué felicidad ser nosotras las que traigamos a que te conozcan, Fer. Y los que ya lo conocen, que ahí estoy viendo en YouTube varios saludos de la fanaticada que tiene Fer en el mundo, porque además nos están escribiendo de diferentes partes del mundo. Qué rico también poder contar con ustedes en esto y en la divulgación de este espacio que estamos creando para precisamente traer una mentalidad antifrágil, que sabemos que es un concepto que todavía no está muy divulgado, pero que sabemos que los próximos años va a ser el común denominador y vamos a estar en las empresas diciendo yo necesito que la persona que venga tenga mentalidad antifrágil. Entonces, qué rico que seas tú el primero en estar en este espacio con nosotros, que tú puedas llevarlo también a tu organización. Esa es la invitación y bueno, aquí me puedo quedar preguntándole a Fer N cosas porque además como ven hay mucha profundidad en sus palabras y en sus ejemplos, pero si quieres llevártelo puesto te esperamos el 24 de septiembre en Bogotá. Es una jornada de todo el día, así que los que van a viajar de otras ciudades les recomendamos que lleguen desde el día anterior y busquen quedarse hasta el siguiente día para que no tengan problemas de agenda. Sin embargo, es una jornada que estamos diseñando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahí los esperamos. Algo muy importante, Fer, para despedirnos y darte pues, inicialmente las gracias por este espacio, estos minutos que compartimos hoy, pero por todo lo que viene. Y es, si tú puedas decirle a ese líder, o sea, que hoy está viviendo en caos y que no ve salidas, que si es posible nutrirse del caos, que sí es posible verle el caos como, o todas estas crisis que nos pasan como oportunidades. ¿Qué les diría así puntualmente como de alguna forma también muy desde el corazón, darle esa posibilidad de que ya está dentro de nosotros esta capacidad de ser antifrágiles, que no es algo que vayas a tener que traer desde afuera, sino más bien como activar desde adentro, que me encantó mucho esto que decías ahorita de la motivación, o yo que hablo tanto del tema de felicidad, nadie te lo puede dar desde afuera, pero sí puedes tener esa conexión interna para decir, venga, yo lo puedo activar. Es como que nos regales algo así que podamos decirle a este líder que nos está escuchando y con esto cerrar nuestro café Wins. Y bueno, gracias por ese café a todos. Por favor, que sigan pendientes de nuestras redes y divulguen este video. ¿Qué nos puedes decir, Fer, así para cerrar con una frase? Veamos que no la típica frase de motivación, sino como eso que le digas a esa persona, oiga, sí, estás ahí metido en el día a día, no tuviste ni siquiera tiempo de escucharnos bien este live, después te vas a poder sentar a escucharlo, pero esas personas que están hoy así abrumadas con tanto caos, ¿qué les puedes decir sobre su mentalidad antifrágil para que la activen?
Lo primero que frene 1 minuto, ¿no? Porque en general cuando estamos en ese tipo de momentos, nuestra mente está muy alborotada y nuestro estado de ánimo es un estado de ánimo muy conectado con la ansiedad. Entonces necesitamos frenar 1 minuto. Eso primero. Y a veces frenar 1 minuto es cerrar los ojos y hacer 10 respiraciones. O sea, ¿no? Como te decían las abuelitas antes, para contar hasta 10, ¿sí? Entonces, ese contar hasta 10 es porque, primero, frenar. Y ese freno le da, aunque sea un pequeño descanso a la mente. Eso en primer lugar. Después, vos dijiste algo que es clave. Dijiste, no veo salidas. No vos, ¿no? Pero digo, es un líder que no ve salidas. Y ese es el punto, no verlas. Porque las salidas no existen fuera de nuestra forma de verlo. Generalmente estamos buscando la salida como si la salida fuera algo que existe independientemente de nosotros. Y la salida tiene que ver con lo que nosotros podamos crear como salida. Y somos tan potentes, y si estás en ese lugar, sos tan potente, que la única razón por la cual no estás encontrando salida es porque, sin saberlo, hay algo a lo que estás comprometido que te hace quedarte en el lugar donde estás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes toda la energía que hay que ponerle a una situación para no tener salida? Tengo que sostener la forma de hacer lo que hago aun cuando no tiene tanto sentido. Tengo que mantener mi identidad de que soy como soy y entonces no puedo hacer otra cosa. Tengo que... La cantidad de esfuerzo que hay para no encontrar salida, si el mismo esfuerzo uno lo pone en crear innovación, en agradecer todo lo que hice hasta ahora, pero que en este momento quizás no es lo que necesito hacer. Entonces, y sobre todo, no hacerlo solo o sola, sino poder compartirlo con otra gente y a veces conversarlo con gente que no esté dentro del tema en el que estás metido. Seguramente van a aparecer salidas, no porque aparecieron de la nada, sino por lo que lo construiste. Dicho en manera resumida, que fue lo que me pediste, que no es tanto mi arte, pero dicho de manera resumida, la no salida no es función de la realidad, es función de tu forma de mirar lo que estás mirando. Y tu forma de mirar lo que estás mirando es función de querer proteger la manera en que miramos hasta ahora y que hicimos las cosas hasta ahora. Si estás dispuesto a soltar, a dejar ir eso y agradecerlo, seguramente vas a cambiar los lentes y van a aparecer distintas cosas que no estabas viendo hasta este momento. Gracias, Fer. Gracias. Qué buen mensaje, muy contundente. Y bueno, sí se puede entrenar esta mentalidad antifrágil, sí podemos parar y encontrar la salida. Y qué rico poderte acompañar en ese ir a la mentalidad antifrágil. Y esa es la invitación que te traemos. Por ahí nos habían puesto una pregunta de cómo llevar al líder que está en la fragilidad, la robustez a la antifragilidad. Y yo le quiero decir a mi amiga Sandra, que está ahí preguntando, que la espero el 24 de septiembre para que esa pregunta la resolvamos allí en vivo en esta jornada de inmersión con Fer, porque siento que es nuestra labor como líderes poder tener esas miradas y conocernos y conocer a las personas con las que estamos en nuestros equipos y en nuestras empresas para saber en dónde están y cómo acompañarlos para que integren esa mentalidad antifrágil. Así que te espero, Sandra, y a todos los que están allí que nos están dando las gracias por el espacio, también gracias a ustedes por su presencia. Nos pueden dejar comentarios posterior también en el video. Fer, nos vemos muy pronto, feliz, muy ilusionada de tenerte por aquí, y a todos los que quieran compartir, ya saben que ahí van a encontrar toda la información. Gracias por este espacio, por estos minutos. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Cuídense mucho. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.